Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. La clase pasada hablábamos un poco sobre qué era un emprendedor, cuáles son las características de un emprendedor, qué elementos y qué tipos de emprendedores existían. El día de hoy hablamos también de que todo iniciaba a través de una idea o que normalmente tenemos una idea o bien que reaccionamos ante lo que nos está imponiendo el ambiente o el entorno y muchas veces pues teníamos una idea inmediata y solucionábamos un problema, ya sea personal o de alguna situación en específico. Eh, el día de hoy vamos a ver cómo se procesan las ideas en nuestra cabeza y más o menos cómo funciona también para las ideas de negocio. También vamos a ver un poco de lo que es la creatividad y también en la clase pasada hablábamos de lo importante que son los riesgos para los emprendedores. Hoy también vamos a analizar un poquito de esos riesgos y vamos a tener una pequeña actividad acerca de los riesgos, ¿no? Muy bien. Entonces, cada que nosotros analizamos o desarrollamos una idea personal o una idea que nos puede aparecer en nuestra cabeza, todas las ideas que tenemos, que pasan por nuestra cabeza, deben de tener este tipo de evaluación. Muchas veces no tenemos la capacidad de hacer una evaluación tan rápida y somos un poco más instintivos. Hay otras personas que eh, tenemos la capacidad de analizar un poco más las cosas y darle dos, tres vueltas a un proceso de elección y tardamos un poco más, ¿no? Y también existen otras personas en las cuales estos elementos son muy racionales o todo lo contrario, ¿no? Muy idealistas, por así decirlo. Entonces, en este proceso de desarrollar nuestra idea de negocio, tenemos que hacer esta pequeña evaluación detenidamente, de manera muy racional, que sea muy alcanzable, de preferencia y con la mayor posibilidad de que sea real, ya que vamos a procesar, desarrollar una idea de negocio y llevarla lo más posible a la realidad. Entonces, normalmente cuando nosotros identificamos una idea, cualquiera que ésta sea, ¿sí? Tenemos una situación de, ¿será buena idea o no será buena idea? O sea, ¿la aceptaré como para explicarlo o no lo aceptaré para como explicarlo? Si no se acepta, pues volvemos a reformar otra idea o bien replanteamos la que ya tenemos para saber si es mejor o puede ser mejor, ¿sí? Y volvemos a la identificación de la idea y volvemos a este proceso, ok, ya esta idea que tuve un poquito más mejorada, ¿la podré aceptar o no la podré aceptar? Cuando decimos que sí es aceptable, que sí es viable, que sí entra dentro de nuestras posibilidades racionales y entra dentro de nuestras posibilidades de creación, ¿sí? Empezamos con la precisión de una idea. ¿Cómo sería? ¿Sí? Aquí contestamos esta pregunta. ¿Cómo sería esto? O sea, si la aceptáramos, ¿cómo sería esta idea? ¿Qué precisaríamos de nuestra idea? ¿Qué características tendría esta idea? Y una de estas características es la factibilidad de la idea, ¿sí? ¿Realmente es factible mi idea? ¿O estoy ahí viendo eh, los elefantes amarillos volar para ver si alcanza mi idea? No, ¿verdad? Entonces, normalmente hacemos un reporte de factibilidad y dices, esta es una pésima idea, o bien, bueno, si tengo miles de millones de pesos, tal vez la podría hacer, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar como un pequeño reporte de factibilidad, ¿realmente sería o técnicamente sería viable y financieramente rentable nuestra idea? ¿No me va a salir en 10 millones de pesos abrir un negocio? Sí. Imagínense cómo no vas a recuperar un negocio de 10 millones de pesos. Es imposible. Bueno, no es imposible, pero sí es muy complicado. ¿Sí? Es muy complicado. En 15, 20, 30 años tal vez olvidas regresando ahí tu dinero, ¿no? Bueno, entonces, una vez que desarrollamos esta cuestión dentro de nuestra cabeza de saber en nuestros números imaginarios, o bien, si ya tenemos bastante definidos nuestros números, vemos si es técnicamente y financieramente rentable, ¿sí? Si no es
técnicamente viable y financieramente rentable, pues entonces se rechaza y se vuelve a reformular y volvemos a caer hasta la identificación. Sin embargo, si es técnicamente viable y financieramente rentable, empezamos a planear esta idea. ¿Cómo la planeamos? Pues desarrollando un plan de negocios, desarrollando cuáles son los elementos, cómo nuestros clientes, nuestras relaciones con los clientes, qué valor les vamos a dar, cómo los vamos a cobrar, de qué manera podríamos cobrar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser nuestras actividades clave? Todas estas cuestiones y cómo vamos a aplicar la creatividad que tenemos en nuestra idea para hacerla única. ¿Sí? Conocemos a muchas paleterías y hay muchas paleterías Michoacán, por ejemplo. Sin embargo, cada una es diferente y todo depende de algo muy sencillo. ¿Sí? El servicio, por ejemplo. Una gente dice, bueno, vamos a hacer la michoacana, sí, pero ¿cuál? ¿La de tal calle o la de tal calle? No, pues tal calle, porque me atienden mejor. Pero normalmente es esto lo que vamos a desarrollar nosotros. ¿Qué acciones o qué factores o qué elementos vamos a determinar que van a hacer nuestra idea sea totalmente original y única? Entonces, para hacer nuestra idea única, es importante darle este enfoque o esta aplicación de creatividad y generarle este valor agregado, ¿sí? Y todos los seres humanos tenemos esta capacidad de ser creativos, ¿sí? Y las podemos ir desarrollando de diferente manera a través de lo que nosotros vamos creyendo y nos van enseñando y nos van estableciendo en nuestra escuela, en nuestra familia, o en lo que estamos viendo o con lo que nos estamos relacionando, ¿no? Entonces, todos tenemos la capacidad, igual que todos tenemos la capacidad de tener ideas, como lo comentábamos ayer y digo, la clase pasada, y como todos tenemos la capacidad de emprender, ¿sí? Solamente es importante desarrollar bien esta idea y dirigir la estrategia estratégicamente hacia las cuestiones sociales o hacia lo que nos está, la necesidad que vamos a resolver, ¿sí? Entonces, la pregunta a contestar, entonces, ¿cuál es la relación entre creatividad y la innovación? ¿Cómo vamos a ser únicos? ¿Cómo vamos a ser diferentes? ¿Sí? Entonces, la creatividad es la capacidad que tenemos para generar nuevas ideas, ¿sí? Y la innovación es la capacidad, ¿sí? De ver puesta en práctica todas estas ideas de creatividad. ¿Sí me explico? Entonces, realmente la creatividad y la innovación van un poquito agarradas de la mano. Sin embargo, nos han hecho pensar que la innovación siempre es la tecnología y sí, en economía la innovación se maneja como tecnología. Sin embargo, la innovación puede ser una receta de cocina, la innovación puede ser que al burro de planchar le pones un adaptador para la plancha, la innovación puede ser que eh, para que el cargador de tu computadora funcione, le des un nudo de marinero para que allí alcance, ¿sí? Cualquier tipo de situación en la cual podamos resolver un problema que no sea de manera convencional, que tengamos un problema y que lo resolvamos de no manera convencional, como si se me rompe algo, pues voy y compro cola loca, sino que tú crees tu propia cola loca, tu propio pegamento, eso es innovación. ¿Sí? Y aparte de que tu cola loca no contamine, que sea sustentable, que no, y que te la puedan tragar los niños, ese es otro tipo de innovación, ¿sí? Entonces, definimos la creatividad como la capacidad mental para generar nuevas ideas a partir de la combinación de los elementos de la realidad. Y la innovación es el resultado de la creatividad en la transformación de un elemento de la realidad para la generación de valor agregado. ¿Sí? Entonces, creatividad e innovación es la combinación perfecta, ¿sí? Y siempre hay que recordar que quien desarrolla su creatividad desarrolla el potencial innovador. ¿Sí? Esto no para y normalmente cada que somos creativos, cada que tenemos una idea, por más loca o tonta que parezca, si es creativa, no importa, hay que anotarla. A lo mejor ahí podemos hacer una lista de ideas tontas y creativas y cuando sean millonarios, pues poder aplicarlas. Decíamos que la innovación también ahorita, que la, la innovación es la aplicación de la creatividad para generar, a través de una transformación de elementos de la realidad, para generar valor agregado. Entonces, la valor agregado, ¿sí? Normalmente el valor agregado tiene muchos significados, ¿sí? Pero realmente el valor agregado es la aplicación o el extra o el valor que nosotros le damos
a la transformación y al trabajo y esfuerzo de nuestro producto. ¿Sí? Entonces, valor agregado puede ser o se puede significar el ahorrar tiempo y esfuerzo o resolver un problema, ¿sí? O hacerte la vida más fácil, ¿no? El valor agregado en un producto o servicio, dice, es todo aquello que ofrece al consumidor un ahorro de tiempo y esfuerzo en comparación con un producto similar, mientras le satisface una necesidad o cumple un deseo satisfactoriamente. En una actividad dentro de una organización es todo aquello que le ahorra tiempo u esfuerzo a nuestros colaboradores. Entre más innovador sea alguien, mayor valor agregado se podrá aportar. Y es verdad, la manera de agregar valor normalmente es toda esta innovación, todo este conocimiento. Y ahí es donde entra muy directa la frase donde eh, cuando llega un mecánico y le dice, ¿de qué se descompuso? No, pues no sé, dejó de prender. A ver, abra la cajuela y lo revisa, le gira un tornillo y dice, son 300 pesos. Por darle la vuelta a un tornillo, no, por darle la vuelta al tornillo es gratis. Por saber qué tornillo apretar, esos son los 300 pesos. Ese es el valor agregado. El conocimiento puede ser un valor agregado, ¿sí? Y ese valor agregado tiene un precio. Entonces, más adelante vamos a aprender a determinar el precio de nuestro producto. Entonces, una vez que tenemos esto del conocimiento, de lo del valor agregado, sabemos que la creatividad e innovación en acción es la aplicación del valor agregado. Sin embargo, todos en algún momento hemos creado una canción, inventado una receta de cocina, pintado algo, hemos escrito, no sé, lo que ustedes crean, y es algo creativo, ¿sí? Y tienen que determinar que en la parte más creativa de nuestra vida es cuando somos niños y somos más curiosos y no hay ningún momento, o sea, ¿quién de niño no jugaba con un avión o una caja o un avioncito de estos de phone o una caja? Bueno, a ustedes ya no les tocó tal vez, o una caja, o con... a mí en mis tiempos me tocaba jugar con un frutzi y lo pateábamos y era nuestra pelota de fútbol y todos estábamos muy emocionados y nos poníamos nombres de futbolistas y tal. Muy bien. Entonces, sin embargo, pues conforme van pasando los años, pues los adultos nos van regañando por ser esto o por ser aquello y van cortando nuestra creatividad. Entonces, aquellos que tienen hijos, por favor, no les corten su creatividad, déjalos que se ilusionen y en algún momento, cuando sean más razonables, hay que explicarles toda esta situación. ¿Sí? Entonces, esta parte de la creatividad y la innovación en acción es la parte donde nosotros somos o desarrollamos estas ideas y las ponemos en práctica y asumimos los riesgos que vamos a crear en ello. Y siempre que tomamos este riesgo, muchas veces tenemos una recompensa o perdemos algo. Entonces, en este afán, normalmente los riesgos y las recompensas pues vienen normalmente como por parejas, ¿no? Es decir, el riesgo de quebrar se compensa con la posibilidad de ser millonario, tener mucho dinero o vivir bien, ¿sí? Ser tu propio jefe pues tiene como contraparte el hecho de que pues, de que los negocios y los mercados gobiernan tu vida. Entonces, eso sería también, es como saber qué estás sacrificando y saber a qué te estás arriesgando y saber cuál va a ser la recompensa que vas a obtener por eso. Y muchos de ustedes van a tener una recompensa de autorrealización o van a tener una recompensa de crecimiento personal y es normal y es importante tenerlas, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a desarrollar en este ejercicio es, vamos a considerar los riesgos que vamos a tener al iniciar nuestra propia empresa y los vamos a enlistar y vamos a ver cuáles son nuestras recompensas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, donde este ejercicio es de manera personal, ¿sí? Y donde vamos a hacer este pequeño cuadrito, donde ustedes van a determinar cuáles son los riesgos de profesionales, por ejemplo, y cuáles son las recompensas de tener tu propio negocio, cuáles son los riesgos familiares y cuáles son las recompensas de tener tu propio negocio. Y todos estos elementos como psicológicos, financieros, personales, de salud, no sé, los otros o que ustedes consideren y que
van a correr un riesgo al momento de iniciar una empresa, pero también va a tener una recompensa al momento de que tu empresa sea